El título que he dado definitivo a mi ponencia, dos Jiménez hispanoamericanos de la Orden de Predicadores: el naturalista Jiménez de Luna y el polígrafo Jiménez de Écija. En este trabajo que presento, pues pretendo desambiguar un antropónimo, Francisco Jiménez, que en el contexto de la historia de la Orden Dominicana en América cubre dos personalidades distintas pero muy paralelas porque, aparte de ser dominicas, son traductores. Ambos dos desarrollan su actividad en el antiguo virreinato de Nueva España y, aparte de eso, pues están en un ámbito cronológico relativamente próximo. Una de ellas, la cronológicamente primera, pues sufre un evidente déficit de imagen pública. Bien, es verdad que la segunda pues tiene una actividad mucho más exuberante y tiene una cierta razón para ocupar el primer plano de esa imagen a la hora de enfrentarse al antropónimo Francisco Jiménez. Una es de Aragón, Francisco Jiménez de Luna, y otra es Francisco Jiménez de Écija. El más famoso, como digo, es Francisco Jiménez de Écija, que aventaja el primero por su multiforme actividad y factor que motiva pues el que tenga una mayor proyección histórica. Esa distinta dimensión de uno y otro no ha sido óbice para que se les confunda más de una vez. Voy a poner solo un caso concreto. Una historia natural de Guatemala se atribuyó al primero siendo el segundo, es decir, se atribuyó al aragonés Francisco Jiménez de Luna siendo como era de Francisco Jiménez de Écija, ¿no? Por otra parte, este déficit que tiene en general ambos Jiménez, pues afecta, por supuesto, a los méritos y rendimientos de toda la orden y, por supuesto, de toda la acción de la Iglesia, de la misión y, por supuesto, también de España en América. Hay un déficit evidente que importa también recuperar. Ni hemos sido tan malos y hemos hecho algunas cosas positivamente buenas. Por eso yo quiero, con ocasión de esta desambiguación, pretendo destacar la actuación, escojo el término conscientemente, filantrópico-filológica, la actuación filantrópico-filológica de la Orden de Santo Domingo en América. Esta actuación filantrópico-filológica queda en la sombra, en el lado oculto de la imagen histórica que tienen los dominicos en América. ¿Por qué digo en la imagen oculta? Porque esa imagen está sombreada por la predicción de grandes personalidades. Pongo, por ejemplo, simplemente Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas proyecta una sombra sobre todo lo que no sea, o gran parte de todos los otros rendimientos, los ulteriores rendimientos de la Orden Dominicana en América. Entonces, como ejemplo de esa minusvaloración que sufre en general la actuación de la Orden Dominicana en América, pongo pues una entrada de Wikipedia que no la utilizo como autoridad, sino como documento, como testimonio. Fíjense ustedes lo que dice sobre el gran Francisco Jiménez, el traductor del Popol Vuh. Traductor del Popol Vuh, ni más ni menos. Jiménez introdujo numerosas inexactitudes, cuyo número no se puede cuantificar. Además, ante la imposibilidad de efectuar un examen pormenorizado de las traducciones que hizo Jiménez del Popol Vuh, concluyeron que las traducciones eran muy infieles y que el fraile omitió traducir un elevado porcentaje del texto. Las apreciaciones se basaron en el minucioso análisis comparativo que se realizó de las primeras 1180 líneas del Popol Vuh con las dos versiones españolas del fraile. El análisis puso de manifiesto que, con el escaso conocimiento de la lengua quiché que Jiménez poseía, no pudo evitar desfigurar la obra al copiarla. O sea, ya machaca de entrada este criterio, y esto está en Wikipedia. Es decir, lo que recibe el público en general es esto, aunque Wikipedia no vaya a misa, pero lo que recibe es esto. Bien, es verdad que hay muchas otras opiniones que rescatan la labor
de Jiménez, sobre todo frente al Popol Vuh. Por eso, a mí me interesa aprovechar esta desambiguación para rescatar un poco la actuación de estos dominicos. Y por eso me voy a ir también por la tangente. Es decir, yo no voy a contradecir esta propuesta porque obviamente no tengo la capacidad lingüística para juzgar si Jiménez pues hizo una buena o mala traducción. Bien, es verdad que hay muchos otros, como digo, que han emitido unos juicios extraordinarios sobre Jiménez. Lo que sí que voy a rescatar va a ser la personalidad humanística, y eso nadie lo podrá negar, de este Jiménez. Y del otro, pues lo vamos a ver, del primer Jiménez, el aragonés. Como se puede comprobar, la notable labor de este y del otro también sufre los embates de una crítica que ve con animosidad, cuando no con abierta hostilidad, la labor pionera, inculturación mediante, de un religioso que atendió las culturas aborígenes americanas con la actitud del humanista cristiano. Y tengo que decir esto porque en cierta ocasión en Barcelona me tuve que enfrentar a uno que venía pues allá de Canadá, muy ilustrado y que quería aniquilar también la labor que había hecho Francisco Jiménez. Por eso digo que hablo con conocimiento de causa. Pues bien, me interesa ahora introducir una primera nota bene. Amén de estas dos personalidades dominicanas, hay otros 4 homónimos Francisco Jiménez que desarrollan su actividad en América. Uno de ellos precisamente es un Francisco Jiménez franciscano, que fue doctrinero y que llegó a obispo de Oaxaca. Por eso digo que el antropónimo Francisco Jiménez se presta a ciertos equívocos. Dicho esto, pues paso a los conceptos y contextos en los que yo intento recuperar estos rendimientos de estos dos dominicos. Y para eso utilizo un concepto derivado o tomado de la praxis y teoría del teatro clásico español, el de la apariencia. La apariencia en el teatro clásico español era una intervención desde fuera de la acción dramática de una especie de numen, de un deus ex machina que interfería en la acción. Y ese concepto de apariencia es el que aplico yo a la orden dominicana en sus intervenciones en este gran teatro del mundo que es la historia. Entonces no pretendo hacer una fenomenología de la orden dominicana, pero sí, ya digo, destacar esas 4 o 5 apariencias fundamentales que tiene la orden dominicana en la historia del mundo, utilizando la apariencia en este sentido. En primer lugar, es evidente que la orden dominicana aparece bajo el sino de la Inquisición dogmática y moral, Torquemada, o el Malleus Maleficarum, aquel texto que hizo, entre otros, precisamente un fraile checo, el Malleus Maleficarum. Yo he tenido el texto en mis manos y que servía de manual en el proceso de las brujas. Kramer era de origen alemán, pero de checo. Otra apariencia con la que aparece la orden dominicana en la historia del mundo es lo que yo llamo el enojo a lo divino. Un Savonarola, un Bruno, que parecen estar enojados por motivos realmente interiores profundos. Y yo aquí casi pondría también a un Ferrer, a un Vicente Ferrer, predicador popular que fustiga, e incluso al valenciano, insisto, Valencia también insiste, Vicente Ferrer, y Luis Beltrán, que yo no sé si esto es cierto, pero las vidas y milagros que se aplican a Beltrán en América se aplican también en Valencia. Recrimina al marqués de Albaida por estar en concubinato, etcétera, etcétera, pero bueno, para mí es en parte también un representante de este enojo a lo divino. Aparece una tercera apariencia del dominico, es la pasión cognitiva. Digo pasión cognitiva, que es Alberto Magno como ejemplo y Tomás de Aquino, es evidente. Y una cuarta para mí es la defensa física del indio. Pongamos Montesino, Las Casas, Cancervico, etcétera. Lo que un estudioso italiano ha llamado la prima difesa degli indios, la primera defensa de los indios, Giannarone, de 1999.
Pero bien es verdad que no menos importante que esta prima defensa de los indios, esta primera defensa, pero no menos importante, se sitúa la labor filológica, lingüística, naturalista y antropológica de la orden de predicadores entre los llamados pueblos originarios. Y esto es lo que yo llamo la segunda defensa de los indios. La primera, la física, es decir, Montesinos defendía la integridad física del Caribe, etcétera, etcétera, del taíno. Pero frente a eso estaba esa otra defensa, porque en efecto, más allá, en los textos de ciencias humanas sobre temas y motivos indígenas de los dominicos, desde Domingo de Vico, próximamente oiremos en Tarazona hablar sobre la personalidad de Domingo de Vico, desde Domingo de Vico a Pío Aza y a Pactone, pasando por Domingo de Soto, Domingo de Santo Tomás, los de Francisco Jiménez y muchos otros, esos textos han hecho figurar a los indios, o a los indígenas, a los pueblos originarios, en el conjunto global de los pueblos, dándoles voz, imagen y, en muchos casos, escritura. Imagen. Con ello, la orden ha realizado a la limón con otras órdenes, bien es claro, lo que yo llamo la segunda defensa de los indios, la de su entidad cultural, identidad. Con esos textos, la orden ha rescatado para la globalidad, para el mundo comunicado, para el mundo que se comunicaba, la cultura, la oralidad, la civilización, las lenguas, el saber empírico, lo veremos ahora, las discursividades y mentalidades, y lo que no es menos importante, el medio natural de los pueblos originarios, el medio natural. Carvajal, cuando está haciendo sus relatos sobre el Amazonas, está dando imagen al medio natural en el que se desarrolla la vida, el nuevo mundo. Pues bien, esta segunda defensa de los indios se remonta ya a las primeras apariciones de los dominicos, que en América acompañan en ocasiones enfrentados a los conquistadores o descubridores. Vicente Valverde, Domingo de Vico, que acabo de mencionar, emprendedor de la hazaña de Verapaz, Bernardo de Lugo, autor de la primera gramática del Muisca, Carvajal, etcétera, etcétera, son ejemplos emblemáticos de esta labor de iconización del indígena y de su entorno. Hacen iconos. En este contexto de defensa integral, pues, hay que insertar la actuación de ambos Jiménez, que en el siglo XVII, ambos en el siglo XVII y uno de ellos pisando ya el siglo XVIII, además de coincidir en el antropónimo, están activos en las tareas misioneras emprendidas por los dominicos en los territorios del Virreinato de Nueva España y que coinciden parcialmente en sus trabajos. Introduzco una segunda nota bene, porque es importante, digo, yo he desarrollado aquí pues un poco la segunda defensa de los indios. Pero no menos importante es una tercera defensa de los indios, la defensa política de los pueblos americanos. Y ahí voy a mencionar simplemente por la tarea de Francisco de Vitoria, de Matías de Paz, etcétera, etcétera, esa actuación de los dominicos que influyeron para que al indígena, por lo menos de jure, se le considerara en igualdad de derechos con el resto de los súbditos de la corona española. Las leyes nuevas de 1542, dice Janarone, citando a un español, dice que esas leyes nuevas son il codice più cristiano che sia mai stato promulgato in materia coloniale. Perdón, Hugo, si comparamos esto con la actuación de Leopoldo en Bélgica, veremos la diferencia. Las leyes están ahí, leyes nuevas. Bueno, paso entonces a estos han sido los conceptos y estos han sido los contextos. Hay que contextuar la labor de estos dos dominicos en esa triple defensa. Pues bien, Francisco Jiménez de Luna, el mestizaje, lo titulo yo, el mestizaje de dos culturas yátricas, es decir, de medicina. Porque este señor que llega a México e ingresa después de unos años en la orden dominicana, pues va con un bagaje de cultura médica, de enfermería occidental, y allá se integra la cultura yátrica, la cultura médica de los indígenas.
produciendo los 4 libros de la naturaleza y virtudes de las plantas y animales, ahí lo tienen, de la Nueva España y la método y corrección y preparación que para administrarla se requieren, con lo que el doctor Francisco Hernández escribió en lengua latina, muy útil para todo género de gente que vive en estancias y pueblos donde no hay médico ni botica, etcétera, etcétera. Traducidos y aumentados muchos simples y compuestos y otros muchos secretos curativos. Es decir, aquí Francisco Jiménez de Luna va con una cultura médica, recoge la cultura médica de los aztecas y la integra. Bien, es verdad que todo esto depende, he dicho que es traductor, y él mismo lo dice, traducidos y completados. Él traduce un libro que produce ni más ni menos que uno de los grandes naturalistas españoles, Francisco Hernández de Toledo. Francisco Hernández de Toledo, que es el protagonista de la primera expedición botánica del mundo, prácticamente, que organiza Felipe II. Ya será, algún día será hora de reivindicar la tarea humanista que hizo Felipe II, que manda en esta, hacia 1560, paga una expedición botánica dotándola de 60.000 ducados, que entonces era una cifra fabulosa, 60.000 ducados. Y entonces todo eso, allí manda a Francisco Hernández de Toledo, que fue, los que hemos estado en Guadalupe, fue el médico, ejerció en Guadalupe, porque Guadalupe, ojo, era la única institución religiosa donde los religiosos podían ejercer tareas médicas. Bien es verdad que los legos solo, ¿no? Bien, y entonces Francisco Hernández de Toledo escribe Rerum Medicarum Novae Hispaniae Thesaurus, etcétera, etcétera. Entonces esta ya sé que me faltan 4 minutos, voy a abreviar. Escribe esa obra, pero Felipe II la almacena, la da a que la edite un italiano. Ese italiano se demora y hasta 1628 no se publica en Roma la obra del español Francisco Hernández. Pero antes, un ejemplar de esa traducción había caído en manos de Francisco Jiménez, y él entonces publica la traducción antes de la versión, un hecho para la historia de la traducción interesantísimo. Antes sale la traducción que la versión. Bueno, como voy a abreviar, entonces a Francisco Jiménez de Écija, el famoso del Popol Vuh, destaco el carácter de polígrafo, por eso, o el primer polígrafo guatemalteco o un humanista español en América. Y menciono, es historiador de la Orden Dominicana, historia de la provincia de San Vicente, Chiapas, lingüista de las lenguas mayas, tesoro de las lenguas cachiquel, quiché, tzutúgil, descubridor y traductor del Popol Vuh, naturalista y antropólogo, escolios a la historia del origen de los indios de esta provincia de Guatemala, historia natural de los reinos de Guatemala, etc. Entonces, pasando a las conclusiones. La tarea de evangelización del Jiménez Écija, presidida por un concepto fundamental de la misma, y esto está bien claro en el prólogo del Popol Vuh, el de la primacía del humano sobre lo cristiano, primero seres humanos y después cristianos, un concepto que a mí me parece muy dominicano. Al investigar, recoger y divulgar la mentalidad, las lenguas, las antigüedades y el entorno natural de los pueblos en los que le tocó misionar, manifiesta un talante 100% humanista. En este sentido, Jiménez de Écija, pero también el primero, encarna el ideal del uomo universale, del humanismo, y parece regirse por aquel principio de epistemología y metafísica medieval, muy dominicano de nuevo, por lo demás, que decía nil volitum quim precognitum, no se ama nada si antes no se ha conocido. La investigación y divulgación de lo investigado es paso previo a la creencia. Y finalmente, las obras de ambos Jiménez responden al lema de la orden: laudare, benedicere, predicare, estar ahí puesto, las obras de Dios, alabar, bendecir y predicar las obras de Dios en la naturaleza y en los hombres. Por eso, más que analizar los méritos científicos lingüísticos desde una perspectiva del siglo XX, sobre un hecho del siglo XVII, más que analizar los méritos científicos, lingüísticos o traductores de ambos, interesa subrayar el impulso de fraternidad con el indígena que les lleva a constituirse en mediadores culturales
que al tiempo de darles a conocer las verdades reveladas, transmiten sus mentalidades y discursividades al mundo global. En todo caso, su afán de acercamiento al indígena, que ambos manifiestan, habría que calificarlo, si no se quiere calificarlo de caritativo, por lo menos habría que calificarlo de filantrópico. Y desde este punto de vista, ambos merecen otra crítica más positiva, más acendrada, y ser considerados como protagonistas de la segunda defensa de los indios. Muchísimas gracias.